El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les habla su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva tu Visión. Y hoy tenemos el gran gozo y privilegio de que nos está visitando el hermano Luis Rodenas desde Guatemala. Hermano Luis, bienvenidos. Muchas gracias. Qué honor estar acá en Eleva tu Visión. Los hemos oído a la distancia y hoy, pues, para mí es una gran dicha estar aquí y compartir. Pues tanto vos como la hermana Diana, tu esposa, han sido ya de mucha bendición. Gracias. Este programa está quedando grabado para que se pase en un futuro. Pero, hermano, muchísimas gracias. Dios nos ha bendecido trayendo a un siervo de más de 40 años de servicio al Señor, ¿verdad? ¿En qué año comenzaste a servir al Señor? En el año 80. Fui salvo en el 78 y empezamos a servir en la iglesia local donde nací de nuevo y ya en el 80 fue que nos involucramos en el famoso movimiento de los embajadores del Príncipe de Paz. Que era la asociación de jóvenes, pero a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Ahí y vos fuiste presidente de los presidente jóvenes. Del año 80 al 83. 82 porque en el 83 me casé y tomé una iglesia. Ya. El Príncipe de Paz siempre. Bueno, fíjate que con nosotros recientemente acaba de estar el pastor Germán Aguilar. ¡Wow! Que compañero también, de Bilicia. Sí, tu ministerio se remonta a los inicios del ministerio de los hermanos Aguilar, ¿verdad? Básicamente que sí, así. Ajá. Sí. Sí, mi hermano Germán era el líder juvenil y el hermano Julio Socop era presidente del distrito juvenil de los embajadores. Entonces hicimos una convención que la partimos en dos para todo el suroccidente en Totonicapán, en la iglesia del Príncipe de Paz. Entonces ahí fue que nos conocimos con ellos desde esa época. Y ahora, qué precioso. Qué precioso. Caminar juntos con hermano Julio, estaba el hermano Orlando Mejía. Él era el vicepresidente nacional cuando yo era un predicador itinerante, organizando sociedades de jóvenes, visitando a nivel nacional. Eran en esa época 750 iglesias más o menos del Príncipe de Paz. Ay, hermano, pues tanto el hermano Julio, el hermano Germán han estado con nosotros. Estamos pendientes de que venga el hermano Orlando. Ese hermano Orlando va a ser un... No, son de tremenda bendición en Ministerio Cebrón. Así es. Pero, hermano, ¿qué ha puesto el Señor para que compartas con nosotros? Quiero compartir un texto que ha sido conocido como un himno. Algunos se han sorprendido porque está en el libro de Efesios. Y hablo de otro himno porque básicamente en el libro de Efesios encontramos dos himnos. El primero está en el capítulo 1 del verso 3 al 14, donde el apóstol hace una declaración de toda la obra que Cristo hizo en la cruz, donde él hace esa famosa bendición, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo Jesús. Ahí empieza la declaración y termina hasta el verso 14. Es un himno en 3 estrofas. Es un himno que exalta la gracia y la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Fíjate, Luis, que yo recuerdo que uno de tus primeros mensajes que te escuché allá en la iglesia local era de este versículo, el versículo 6 de Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Así es. O sea que este tema vos lo has estudiado por 35 años. Pues mira, en nuestra boda, nuestro texto lema fue Efesios 1:6. No. Y el hermano Marvin Byers me dijo: hermano, es uno de mis textos favoritos también. Y él predicó exactamente Efesios. De ese tema. Imagínate el año 83, 19 de noviembre del 83 en
en la iglesia central. O Entonces, sea, así como si nada vas a cumplir 40 años de casado. es cierto, hermano, es cierto. Mi esposa necesita una medalla. Sí, nuestras espositas Sí, definitivamente. han sido fieles. Ok, pero entonces ese es el primer himno. Ese es el primer himno. Ok. Sí, y ese texto fue el que me marcó, honestamente, en los últimos años recientes, 2, 3 años atrás, ese texto volvió a cobrar vida. Cuando yo prediqué, como tú decías, ese primer texto, no entendía la dimensión como lo estoy viendo ahora después de tantos años. Entonces, Sí, años de seguir experimentando cada vez más y más la así gracia es, de Dios. Así es, sí. Ajá. El Señor como que te va ensanchando, entonces ahora lo veo de otra forma. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, lo interesante es que el primer capítulo es ese himno donde el apóstol exalta la grandeza y la obra de Cristo, su amor. Todo tiene que ver con Él, porque Él dice, según nos escogió en Él. En Él. Todo está en Él. O sea, nosotros no somos el tema, es Él, que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ese primer himno es histórico en ese primer capítulo, y luego, curiosamente, en el capítulo 5 vemos una pequeña estrofa de un himno que se creía que era un himno que se cantaba en los servicios de bautismos. Ok. Se cree que era cantado ahí debido a que los candidatos habían experimentado la regeneración de una vida nueva y dejaban atrás la vida vieja. O sea, sepultados en el bautismo, pero al salir resucitados, ¿verdad? Con vida nueva. En vida nueva, sí. Ajá. Entonces, era básicamente como un himno de animar, como dice el verso de Efesios 5:14. Sí, que no lo hemos leído, ¿verdad? Es cierto. Efesios 5:14. ¿Lo puedo leer? Sí, adelante. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Manuscritos antiguos dicen arriba, así con signos de admiración. De admiración, frase para impulsar a los hombres a la actividad, a salir del estupor espiritual, del sueño de los muertos. Ajá. O sea, era un himno para animar a las personas a entrar en esa vida, en esa gracia que el Señor ha dispensado en la cruz, y especialmente a estos candidatos que acaban de pasar por las aguas, ¿verdad? Aunque la connotación que sigue es una connotación negativa, la figura del sueño. Porque ¿a quién le está hablando acá? Es una de las preguntas, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. Porque le podría estar hablando a cristianos ahí que están así medio tibios, ese es el adormecidos. punto. Ese es el punto. Así es, sí, porque no le está hablando a los inconversos. Porque la obra del Espíritu Santo es la que despierta, como dicen, nosotros estando muertos en nuestros delitos. El Señor fue el que nos despertó. Pero aquí está hablando de una clarinada como un reloj despertador, donde está llamando a que no caigamos en ese sueño, que es el peligro que se corre después del nuevo nacimiento. Es acomodarnos, estancarnos, y es básicamente la connotación de esta exhortación. Pero fíjate que es un mensaje aplicable para todos los cristianos, porque cuando Jesús está describiendo lo de las 10 vírgenes, dice claramente que todas cabecearon. Cabecearon todas. O sea que ese adormecimiento potencial está en el corazón de cada creyente. Así es. Y a cada creyente Dios nos dice, despiértate tú que duermes. Es una clarinada donde el Señor nos muestra que el contexto, la connotación del sueño acá es que hay un descuido, hay una despreocupación espiritual. Y a Pablo está aplicando este himno, este canto como un reloj despertador para sacudir a la iglesia, para que pueda ella volverse, porque hay un gran paralelismo en lo que experimentamos físicamente con el sueño. O sea, hay una similitud y la condición espiritual. Hay un equivalente espiritual al sueño y al dormir,
donde pasamos en lo natural de un estado de conciencia, cuando estamos despiertos, a uno de inconsciencia al acostarnos, de tal manera que algunos caen rendidos y se hay hasta ronquidos. Los Pues que sí. están con él lo notan, aunque el que está dormido y roncando no se dé cuenta. Entonces, Pero- hay un paralelismo ahí. Pero me gustó que decías que esto viene a ser como un reloj despertador, porque hasta en eso nosotros, muchos de nosotros necesitamos un reloj despertador para que nos despierte. Es cierto, todos lo usamos. Yo tengo un despertador porque si no muchas veces el día avanza. Entonces necesitamos esa como alarma que nos despierte, igual en lo espiritual. Ujú, Podemos estar profundamente dormidos y no estar conscientes de esto. ujú. Y podemos caer presa de la somnolencia y del sopor espiritual. Por eso la Biblia enseña que hay creyentes, como tú bien decías, que andan despiertos físicamente, pero que en lo espiritual están dormidos. De hecho, el sueño espiritual del que Pablo habla no es para los del mundo, sino para los creyentes. Y hay un texto paralelo que puedes tú citarlo, Romanos 13, verso 11 al 14, donde se especifica que esta exhortación es para cristianos, Sí, sí. para creyentes. Pues Romanos 13:11 en adelante, déjame leerlo. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí está. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Wow. Está enlazando estos conceptos. Ahí es donde la connotación del sueño es negativa, Ajá. porque algo pasa cuando nos Ajá. adormecemos. Digamos que bajaste la guardia. La guardia. Sí, te abrís a otras cosas, como pasa muchas veces en el sueño. Cuando uno duerme, uno es susceptible a soñar cosas buenas y malas. Ujú, Está uno vulnerable ujú. a ataques Ujú. mientras uno está durmiendo. Ajá. De la misma forma, hablando espiritualmente. Uno está... Fíjate Más que vulnerable. qué bueno que estás haciendo esa comparación, pero también tenemos que hacer la aclaración que Dios nos hizo humanamente para que necesitemos dormir. Estamos de acuerdo. O sea, claramente en el Nuevo Testamento, bueno, también en el Antiguo, pero dice Jesús, él se durmió. ¿Durmió? O sea, el dormir tiene su lugar. Así es. Podemos dormir en el momento, es saludable, reconfortante. El problema es cuando dormimos en Ajá. el momento Ajá. incorrecto. Ajá. Y los peligros cuando dormimos espiritualmente en el Ajá. momento que, como dice la exhortación, ¿verdad? Es tiempo de Ajá. despertarnos. O sea, estamos en una hora difícil, como mencionabas bien de las vírgenes. Era la medianoche, oyeron el clamor, se despiertan todas, pero ahí entra otra faceta, que había una necesidad, no Del aceite. no proveyeron Ujú. por adelantado. Pero Ujú. sí, el problema del dormir espiritualmente y la necesidad de despertar, ese es el tema aquí. Porque había creyentes en Roma que dormían espiritualmente hablando, por eso Pablo se dirige a ellos como iglesia. Hablar Ajá. de la somnolencia espiritual no es para los incrédulos. Ujú. ¿Ok? El texto habla a creyentes de la iglesia en Roma. Ajá. Y de hecho se confirma en el texto mismo donde dice, es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ajá. Así que le habla al creyente. El problema del sueño espiritual es de creyentes. Cuando Dios salva, nos traslada de la muerte a la vida espiritual. Los incrédulos están muertos según la Biblia, pero los creyentes no es que vuelvan a morir espiritualmente, Ujú. sino que
se duermen. Ok, entonces qué bueno que haces esa aclaración, porque no es que alguien que esté dormido haya caído de la gracia. No necesariamente. Ese es otro concepto. Es otro concepto. Pero esto estamos hablando de cristianos, por decirlo así, que se han enfriado. Así es. O entibiado. Así es. Que está peor, ¿verdad? Según el Apocalipsis hay un es descuido, peor. hay un descuido, una despreocupación en la vida espiritual. Entonces, el mensaje es que seamos apercibidos de la realidad, que nuestras almas se pueden poner a dormir, al punto que parecemos estar muertos. ¡Wow! Y algo similar nos puede ocurrir. No están muertos, pero dan la impresión de que sí lo están. Muchas personas en la iglesia se mueven, cantan y todo, pero hay algo dentro de ellos. Algo similar nos ocurre. No están muertos, pero dan esa impresión. Y si alguien está en esa condición, lo que debe hacer es despertarse, que ese es el llamado. Despiértate tú que duermes. Es hora de despertaros del sueño. Así que este himno es un llamado despertador, una alarma. ¿Por qué razón? Porque ocurre durante el sueño y su paralelismo con el dormir espiritual. El que duerme está en un estado de inconsciencia e insensibilidad de lo que está a su alrededor. Para unos es más profundo que otros. Sea cual sea la sensibilidad de la persona, se reduce al mínimo mientras duerme. Por eso es que incluso la Biblia menciona el ejemplo de los ladrones. Si el padre de familia supiera a qué hora vendrá, el ladrón a minar su casa velaría. Entonces los ladrones toman ventaja de esto mientras dormimos. Y Dios nos apercibe a esta condición como ladrón en la noche. Así como ellos roban en la noche, la gente no está apercibida y se dan cuenta hasta después que alguien estuvo en la habitación con ellos y no se apercibieron. Nos pasó algo así. A nosotros se nos entraron los ladrones. No creemos que fue entre la 1 y 2 de la mañana. Y todos estaban dormidos. Y todos estaban dormidos. No oímos. Lo curioso es que ese día que entraron, o esa noche, yo quería velar las vigilias. Yo tenía un llamado del Señor a orar, pero no aguanté porque tenía que trabajar el siguiente día y entonces me fui a acostar como a las 12. Yo estaba en la sala de mi casa, subí al segundo nivel donde estaban los cuartos, caí profundo y a las 5 que nos levantamos para prepararnos, la puerta estaba abierta, la puerta de la calle. Y le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿tú saliste? ¿Fuiste a la tienda ya o algo? No. Y pues sucedió. Inconscientes totalmente, no nos apercibimos que entraron a robarnos. Que es lo que pasa en lo espiritual. Sí, pero también pasa en lo espiritual, como dice en Tesalonicenses, ¿no? Que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero a unos. Sí, pero también la Biblia dice, mas vosotros no estáis. No somos de la noche, no estamos en oscuridad. Así es, ahí está. Sino que tenemos que estar despiertos para la venida del Señor. Así es, así es. Es cierto. Esto hace que en medio de la vida cristiana, esta costumbre, esta insensibilidad, actuemos rutinariamente, por costumbre y no con la sensibilidad y la pasión del corazón. Así que la formalidad, el rito, atrapa el corazón, que ese es el peligro que decíamos, ¿verdad? Estar vulnerable, no necesariamente caer en un pecado, aunque al final la Biblia lo conecta, ¿verdad? Que ese descuido puede llevarme a cometer, a gozar de la carne, a entregarme a las lujurias que menciona la Biblia. Sí, porque dice, y no proveáis para los deseos de la carne, en el contexto de que si estás dormido, vas a proveer para los deseos de la carne. Tarde o temprano caer en eso, o sea que es delicado, es muy delicado. Así que el que duerme pasa a formar parte de un mundo de fantasía. Mientras somos insensibles al mundo real, por estar dormidos, al mismo tiempo somos sensibles a un mundo de fantasía que creamos con nuestros sueños. ¿Cómo? Podemos, o sea, curioso, imagínense los que a mí me ha pasado, yo no sé si te ha pasado que yo me he despertado riéndome, o sea, estaba dormido y el sueño era tan real, pero era una fantasía, no era la realidad. Pero yo me desperté riendo de X situación, ¿verdad? Y muchos en los sueños lloran, brincan, sienten sensaciones, sienten peligro. O sea,
están sensibles a todo el mundo, pero es fantasía, es fantasioso, no es real. Lo que estamos haciendo es el paralelismo, que en lo natural están despiertos y ellos no perciben su mundo porque están adormecidos. Mientras tanto, las cosas reales no los afectan y están inconscientes a ellas, insensibles a las realidades y a la vez sensibles a lo que no es. Viviendo al revés de lo que Dios pide y espera de nosotros. Así es. O sea que responden más al mundo inconsciente y en el mundo real perdieron toda sensibilidad. O sea, no los afecta, uno los ve el peligro, pero ellos no se dan cuenta del problema de que hay. Así que ese es un sopor espiritual, no es la realidad del mundo y de la pelea espiritual, que es lo que la Biblia declara. Así que no seamos afectados por un mundo irreal, más que por la realidad en la que ciertamente vivimos. Fíjate que solo quiero mencionarles a nuestros oyentes. Tal vez ustedes están oyendo este programa y al hermano Luis por primerita vez, pero ya predicó con nosotros en la iglesia acerca de qué es lo que nosotros tenemos que vivir para el Señor, basado en Efesios 5 y Efesios 6. Cierto. Las realidades que tenemos que hacer. Por eso es tan importante. Tienes que estar despierto para hacer esto. Así es. Lo cotidiano que espera el Señor de ti. Y ahí está la relación de los esposos, la relación con los hijos, los padres, relaciones laborales, la realidad. Así es. Pero la segunda realidad es el mundo espiritual. Lo espiritual. Lo sobrenatural. Pero necesitamos estar despiertos para eso. De lo contrario, perdemos la visitación. Así es que instamos a nuestros oyentes que oigan ese mensaje también. Fue muy precioso, Dios estuvo con nosotros. Hermano Luis, regresamos en unos minutitos. Gracias. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión, José Ordóñez y nuestro invitado especial, el hermano Luis Rodenas. Gracias, hermano. Hermano, José. venimos hablando acerca del sueño y de los peligros que hay, pero ¿podrías darnos alguna descripción de cuáles son esos peligros? O sea, ¿qué es lo que le aguarda a una persona que está dormida? Bueno, es importante que sepamos que lo que está en juego es muy serio. Estamos hablando de vidas eternas. Si eres casado, tu esposa, tus hijos, o sea, aquí hay muchas cosas en juego. El que duerme se encuentra en un estado de inseguridad, hablando espiritualmente. Y hay un ejemplo en Jueces 4:18, Jael y Sísara. En el tiempo de Débora. En el tiempo de Débora, la jueza, no es solo una historia infantil. Un príncipe cananeo que se esconde en la tienda de una hebrea, le da a beber leche y se puso a velar. Luego dice que tomó una estaca y un martillo y le clavó la estaca en las sienes. Ajá. Él estaba profundamente dormido y agotado. Y es lo que sucede. Cuando dormimos estamos expuestos a muchos peligros. Wow. No O sea, nos peligros podemos- de vida o muerte. De vida o muerte. Por eso esto es serio. Esto es de vida o muerte. Hay otro ejemplo en las Escrituras, el trigo y la cizaña, que dice que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. O sea, algo sucede en esa etapa del sueño. Está hablando en lo natural, pero haciendo el paralelo espiritual. Un estadista de la Guerra Fría dijo, mientras dormimos, las otras 2/3 partes del mundo están despiertas y planificando alguna diablura. Sí, en eso no descansan. Así son los El mundo terroristas. está maquinando, planeando lo que sigue, el próximo paso, la estrategia, en lo negativo, ¿verdad? Pero qué bueno que mencionas eso de la realidad que se vive actualmente en el Así siglo es. XXI con, o sea, lo que sucedió, por ejemplo, en el 9/11. El ataque ¿Qué pasó ahí? terrorista. Occidente no estaba preparado. Totalmente confiado. Pero de ahí en adelante, como que estuvo esa necesidad de estar despiertos Cierto. y tratar de adelantárseles a los los terroristas, hechos. Así ¿verdad? es. Ver por dónde podría saltar la liebre, ¿verdad? Así es. Pues así es en lo espiritual. Significa que estaremos expuestos a peligros que ni siquiera a veces notamos en la vida diaria. Ajá. Podemos estar durmiendo pensando que estamos bien y no nos damos cuenta que estamos dormidos ni notamos los peligros a los que nos exponemos. Por eso Jesús en Marcos 13:33 hace otra exhortación muy preciosa. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ajá. O sea, Cristo instó la necesidad de velar y permanecer en guardia. Es la única manera de cuidarnos de los peligros. El enemigo nos puede encontrar en lo más reposado de la noche. Por eso él exhorta, estad alertas y velad porque no sabes a qué hora volverá el Señor de la casa y los halle dormidos. Velad. Así que somos los responsables de caer en muchos de los problemas que confrontamos en el día a día. Es sencillamente por un descuido de no velar debidamente y el enemigo gana la ventaja. Andamos descuidadamente, desapercibidos y no tenemos ojos para ver lo que pasa en el mundo espiritual. Satán nos ha pedido, como le dijo Jesús a Pedro, para zarandearos como a trigo. Ajá. A ver, solo parémonos ahí. Porque Jesús le está diciendo esto a Pedro. Cierto. Pero no está diciéndole, Pedro, Satanás te pidió a ti, sino está diciéndole, Satanás quiere zarandearlos a todos, porque habla en plural. Cierto. O sea que ese deseo de maldad es contra todos nosotros los cristianos. El cuerpo. No solo contra Pedro.
Cierto. No solo contra el líder nominal, ¿verdad? No, es contra todos nosotros que Cierto. Satanás quiere hacer algo. Es cierto. Pero Jesús dice, pero yo he pedido por ti para que tu fe Tu no fe falte. no falte. Esa es la esperanza. No estamos solos en la batalla, Ajá. pero tenemos que entender de ese acecho y tenemos que conocernos, porque también la lección acá es que Pedro no se daba cuenta de lo vulnerable que es. Él no sabía. Como muchos, ¿verdad? No nos conocemos y damos por sentado nuestra seguridad. O sea, hay hasta orgullo. Y como Pedro, él no estaba consciente. Y el diablo, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quién. Como tú decías, no lleva un nombre particular, pero anda buscando a quién devorar y no podemos dormirnos con un enemigo así. Él puede tentarnos ya, sin darnos cuenta, y causar un daño personal irreversible, y los demás, con todos los serán afectados, será algo inevitable y triste. O sea, consecuencias. Consecuencias de vida o muerte, por ese descuido y no darnos cuenta. Así que si rastreamos, si hacemos una evaluación de la causa de muchos de nuestros problemas actuales, en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia, vamos a llegar al punto si estamos en vela, si estamos velando sus venidas, si estamos aguardando o estamos durmiendo el sueño de los muertos. Sí, por eso despiértate tú que duermes. Esa es la exhortación de este himno, que es un requiem, es un himno funesto. Es algo que si no despertamos, hay muerte espiritual. Seremos entregados a cosas que nosotros mismos no lo hemos visto por estar insensibles al mover de Dios en un mundo de fantasía, de sueño, expuestos a grandes peligros y terrible inseguridad, entregados a un periodo de inactividad. Así que, hermanos, amigos, familia que nos escucha, hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo, lo que tú mencionabas, lo de la cotidianidad, el día a día, en la casa, los niños, el trabajo, las relaciones. Estamos en una batalla de todos los días. No podemos estar inactivos. Hay mucho que hacer, pero hay que estar despiertos. La empresa del reino está por manifestarse. Debemos estar despiertos. Hay una obra espiritual que debemos hacer y que Cristo nos ha encargado y no podemos hacerla si estamos dormidos. Miles están yendo al infierno día tras día y no hacemos nada para mostrar una compasión real por estar en ese estado inactivo. Tenemos en Cristo un caudal de los tesoros que compartir. Imaginemos lo que Dios hará cuando Él despierte, dice la Escritura, que Él va a despertar el espíritu de sus valientes, de sus reyes, de sus sacerdotes, cuando el Señor dé la orden y establezca su reino en esta tierra. Fíjate que es muy precioso cómo Dios ha estado hablando a nuestra congregación y esos mensajes los hemos puesto en Eleva tu Visión, pero ha sido el Señor como dándonos primero esas alertas, ¿va? El reloj despertador, pero también dando así como un rumbo en qué áreas podemos nosotros estar aflojando. Para usarlo de ahora, durmiendo, ¿verdad? Así es. Pero de veras, Dios con misericordia nos ha estado hablando. Entonces, este mensaje viene a ponerlo así en un solo nudo, ¿verdad? Así Despiértate, despiértate. Arriba. Y es para todos los cristianos. Así es. Para líderes. Así es. Y para ovejas también. Para las cabezas de hogar. Todos los que tenemos personas que están bajo nuestra... Ahora, mira Luis, ¿cómo ves el hecho que dice que conociendo el tiempo que la salvación está más cerca que cuando creímos? ¿Qué miras ahí? Bueno, el peligro al estar dormidos en el momento y lugar equivocados nos muestra, y según este versículo que tú citas,
Este texto está lleno de referencias al tiempo. Él dice, conociendo el tiempo. O sea, debemos de conocer los tiempos como la tribu de Aser. ¿Podrías explicar eso? Tal vez alguno de nuestros oyentes nunca ha visto ese, pero la Biblia los describe así, ¿verdad? Los describe que era una tribu que estaban entendidos de los movimientos. O sea, acuérdense que el pueblo de Israel salió en 12 tribus que estaban instalados en el desierto, en campamentos, en un orden, y había movimientos del Señor, el Señor los fue llevando. La Escritura no ahonda con esto, pero solo da esa descripción de que esta tribu eran entendidos en los tiempos. En los tiempos. Uh-huh. Y eso trasladándolo para la iglesia que vive en los posteros días, es algo muy aplicable. Nosotros debemos de entender y conocer el calendario de Dios. Hay un calendario, hay una señal, como tú dices, hay ciertos parámetros que tienen que pasar y no es algo hacia la aventura, como antes decíamos, ¿verdad? Cristo puede venir esta noche. Entonces lo dejábamos así muy general. Ajá. Sí. Y deben de cumplirse ciertas cosas y nosotros ser entendidos de cómo el cumplimiento se está dando en nuestras narices. Para nuestros oyentes que no han oído hablar del hermano Luis Rodenas, por muchos años vos te has movido también en el evangelismo. Cierto. Entonces, Dios te ha usado para confrontar a las personas con su eternidad. Así es. Y esa parte sigue siendo vigente. Cristo puede venir por esa alma hoy en la noche. O por mí, sí. Sí, pero me refiero a que así es. No va a ser, al hablar de los calendarios de los como tiempos un evento para escatológico. la digamos. iglesia y el mundo, lo Así escatológico, no quita que uno tiene puede que ser, responder al Señor porque se puede ir. Que Él nos puede llamar, tenemos toda la razón, es cierto. Pues lo que vemos acá es que su venida tiene que estar, está cerca. Lo decimos, hoy en día todo el mundo está consciente, la Iglesia Universal sabe que vivimos en los últimos tiempos. ¿Saben? Toda la iglesia lo dice. Lo dice. Sí. El inminente retorno del Señor Jesucristo. Sí, y fíjate que la Biblia habla también acerca de aquellos que se esforzaron por indagar Cuidadosamente. O sea, es algo que todos los cristianos debiéramos estar haciendo. Así es. ¿Pero para qué? Para estar preparados. Para prepararnos. Es parte de ese despertar que necesitamos porque no vivimos a la luz de esa realidad. Decimos este evento que es crucial, pero diariamente, en el día a día, necesitamos algo que provoque ese despertar, ese como vislumbrar algo nuevo, porque el dormir es bueno y es reparador, pero estar durmiendo cuando debemos estar despiertos es lo malo. Así que vivimos tiempos donde no podemos darnos el lujo de estar dormidos espiritualmente. Es hora de levantarnos. Bueno, perdona que mencione a principito de año se compartió con la congregación y en Eleva tu Visión un mensaje de cómo contar nuestros días. Y veíamos cómo el Señor se encargó de que al amanecer y al atardecer el pueblo de Dios lo buscara, ¿verdad? Que tuvieran ese encuentro con Él. Y yo les pedí a todos los hermanos de la congregación que nos enviaran fotografías de amaneceres o atardeceres. Vos, unas bellezas. Si alguien quiere ver eso, está en el programa que se llama así, Cómo contar nuestros días. Pero aunque le quite el volumen, solo vea todos los amaneceres. Pero volviendo a esto, ¿verdad? Eso nos permite levantarnos para buscar al Señor. Nos saca de la cama, nos levantamos del sueño porque queremos esos encuentros con el Señor. Así es. Es tiempo de buscar al Señor. Ese es el resumen. Y velar sus venidas, porque en el interín podemos ser también una mano extendida que nos vaya haciendo el trabajo según los dones que hemos recibido del Señor. Por eso, despiértate y pregúntate qué puedes hacer hoy. Señor, ¿qué tienes? En cada amanecer, cada atardecer, el Señor nos recuerda sus favores, sus misericordias, pero también nos muestra una persona,
un vecino, alguien que podemos encontrar en el camino, te dieron una palabra. Así que debemos de preguntarle al Señor qué puedo hacer hoy, esta semana, para su gloria, ya que hemos desperdiciado muchas oportunidades. No debemos de seguir derrochando nuestro tiempo. Dicen que David Brainerd, uno de los misioneros que murió muy joven, Sí. en su lecho de muerte le enseñó a un indio a leer la Biblia. Él tuvo una carga por la comunidad indígena del norte. Estaba en la tribu Iroquois. Wow. Y imagínense, estando él al borde de su muerte, estando ya en los últimos días, muriéndose, aprovechó la oportunidad de ayudar a alguien. Así que el problema del sueño espiritual ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros, como en los versos que leías, versos 12 al 14, dice, desechemos las obras de las tinieblas. Mientras dormimos esos peligros, lo que mencionamos, los deseos, las lujurias de la carne, porque cuando dormimos somos presa fácil de la carne. Y un texto cargado de exhortaciones donde tenemos que huir. Hay muchos verbos de vestirse y desechar. Implica un cambio de oficios, valores y actuaciones. Despierten, no se dejen atrapar. Permitamos la transformación y no conformarnos a este mundo. Fíjate que solo quiero mencionar algo para apoyar eso de lo de David Brainerd, que aún en su lecho de muerte estaba haciendo algo por el reino y por bendecir a otros. Yo he visto a gente en las congregaciones que no se involucra para nada para servir. Es cierto. Para nada. Es cierto. Y algunos ponen excusas. Me acuerdo, había una persona que decía, es que yo no tengo fuerzas, es que yo tengo problemas emocionales. Pero leí de un ancianito que todo el tiempo había trabajado en la obra del Señor. Nunca había sido pastor o ministro, pero en la iglesia. Y en eso se enfermó, que estaba en su lecho enfermo, pero todavía tenía fuerzas. Y le dijo a su pastor, pastor, no puedo salir a predicar, no puedo salir a ayudar en esto. Pero ¿sabe qué? Tráigame los folletos, los tratados que necesitan doblarse. Yo todavía puedo, aquí en mi cama, doblar esos folletos, esos tratados. Qué precioso. Entonces, de veras, el despertarnos en Cristo, así es, va a hacer que nosotros veamos que todavía podemos ser útiles, aunque no tengamos fuerzas. Así es. Para salir de una cama, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Por eso dice, antes bien, vestíos del Señor. Okay. O sea, hay una orden de ponernos, cubrirnos, que nos vistamos de su carácter, de lo que Él es, y no penséis proveer para las lujurias de la carne. Vestirnos del Señor es andar como Cristo anduvo, vestido de sus atributos que lo componen en andar en justicia, en santidad, en compasión, que se manifieste Cristo en nuestra vida. El contraste de no proveer para la lujuria de los deseos de la carne, esta puede ser la razón detrás de la apatía espiritual, del sueño, porque estamos atrapados en el espíritu de la época, estamos insensibles como cuando Sansón fue atrapado. ¿Dónde fue atrapado? Durmiendo junto a Dalila. Dalila quiere decir mi deleite, rendido por su deleite preferido. O duermes como Jonás, tenía la información que los marineros necesitaban, pero él durmiendo. No, o sea, no estaba siendo de bendición. No estaba siendo de bendición. Hubo una tempestad que partía el barco y clamaban cada uno a su Dios y alijaban la barca, pero Jonás dormía profundamente. El capitán le dijo, ¿cómo duermes? Levántate. Dormilón. Dormilón. Despiértate, invoca a tu Dios y quizá oiga y nos libre. Los paganos tristemente le hicieron un llamado a la oración. Igual a los discípulos, se durmieron en la vela con Cristo. Y la exhortación de nuestro Maestro es velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Jonás y los discípulos se durmieron y quizá
quizá tú también. ¿Están cargados tus ojos con pesadez? ¿Estás entumecido en tus problemas y no oras ni por ti mismo, mucho menos por otros? ¿Estás durmiendo? Pero la exhortación es: despiértate, vístete de Cristo. Amén. Aún muchas de tus inseguridades serán vencidas. La exhortación de Efesios 5:14: despiértense, aprovechen el tiempo, cuídense de los deseos de la carne. Es el mismo tema. Que el Señor nos despierte, familia. Amén. Amén. Ay, hermano, qué precioso. Que así sea, hermano, que el Señor lo haga una realidad. Y comenzando con nosotros dos y con nuestros ingenieros de sonido aquí, que veamos el Señor haga un despertar. Y que Dios tiene mucho para nosotros si le pedimos que nos despierte. Él será fiel, Él lo hará, porque Él está mucho más interesado que nosotros de que podamos estar abiertos a su mundo, al mundo espiritual, a su reino, lo que Él está por hacer en estos días. Hermano Luis, gracias por este reloj despertador. Amén. Amén. Que así sea. Gracias. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.